El devocional Manantial de Vida, con nuestra pastora Orfadenis Estrada. Jesús está en casa. Esa fue la noticia que corrió por todo el vecindario aquel día cuando el Señor probablemente llegó a la casa de Pedro y se quedó por unos días. La palabra dice que inmediatamente llegó el Señor, se corrió el rumor que el Señor Jesús estaba en casa. Y de boca en boca todos decían: en la casa de Pedro está el Señor, vengan que en esa casa se ha quedado el Señor. Y la gente venía corriendo. ¿Dónde dice eso? Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nos dice esta palabra que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, aún abierta la puerta, estaba tan lleno ese lugar porque todos se enteraron que Jesús estaba en casa. Y todos anhelaban verlo, tocarlo, preguntarle, recibir una bendición, una sanidad, algo de él. ¿Qué pasaría si a ti te dicen: Jesús quiere entrar en tu casa, el Señor ha venido a visitarte? ¿Qué harías? Yo sé que te pones feliz, te pones contento. Porque quiero decirte qué acontece cuando llega el Señor a casa. Lo primero que pasa es que llega su presencia. Si el Señor llega a casa, hay presencia de Dios. Y donde hay presencia de Dios, hay todo. La gente necesitada es atraída donde está la presencia de Dios. Los enfermos son sanados. Los que están en problemas son libertados. Los que están endemoniados son libres. El pecado es redarguido. Y esto es muy importante porque para recibir la bendición, para recibir la sanidad, para recibir la libertad, debe salir primero el pecado. ¿Cuántas veces pretendemos: yo quiero tener al Señor en mi casa, pero no queremos dejar el pecado? Señor, en este tiempo de la cuarentena te necesitamos, pero Él también te dice: ven a mí, vuélvete a mí. La Biblia dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por experiencia en la palabra sabemos que cuando el Señor Jesús llega a un hogar, llega a una casa, como cuando llegó a la casa de Zaqueo y lo visitó, la casa de este hombre fue transformada. Él fue redarguido en su corazón de que estaba haciendo algo mal, de que estaba en pecado. De tal manera que este hombre Zaqueo en algún momento le dice: Señor, si yo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Así es que cuando Cristo está en casa, podemos ver que el pecado es perdonado. Cristo y el pecado son incompatibles.
tanto en la casa como en el corazón. Cristo llega a la casa para echar fuera el pecado y poder traer la bendición que tiene reservada para tu vida y para tu familia. Por lo tanto, cuando tú le cierras las puertas de tu corazón y de tu casa a Cristo, le estás abriendo la puerta al pecado. Cuando Jesús llega a casa, la muerte se va y regresa a la vida. Por la palabra miramos que este paralítico fue sanado. Aunque inicialmente lo vemos que llega cargado por 4 hombres, luego sale caminando, tuvo libertad, porque eso es lo que hace el Señor cuando llega a nuestra casa. Y hoy todos lo necesitamos, todos anhelamos que Él se quede en nuestra casa. Cuando Él llega a casa hay sanidad, hay libertad, hay vida. Jairo, dice la palabra, que en algún momento fue y lo buscó: Señor, ven a casa. Y la gente le decía: Jairo, ¿ya para qué llevas al Señor a tu casa si tu hija ya se murió? Pero el Señor le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Y llegó el Señor Jesús a la casa de Jairo y encontró que la gente se burlaba y decía: no, si la hija ya está muerta. Pero una vez más el Señor reprendió a aquellos incrédulos, a aquella gente que se burlaba, aquella gente que estaba diciendo: ya el Señor está, ya viene tarde, ya la niña está muerta. Y resulta que el Señor Jesús entra a la casa de Jairo y con una sola palabra le dice a la niña: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se levantó y vivió. Es por eso que hoy es el tiempo de cerrar la puerta, pero que el Señor Jesús se quede dentro de tu casa. Solo entonces tú verás los milagros, tú verás al paralítico caminar, verás a tu familia ser transformada y grandes sucesos, grandes cosas sucederán en tu casa y en tu familia. La invitación en este momento es a que recibas al Señor Jesucristo en tu casa. Lo hizo Marta y María, lo hizo la suegra de Pedro y fue sanada. Lo hizo Simón el fariseo y una mujer fue perdonada. Y hoy te corresponde a ti recibirlo en casa. Yo le recibí al Señor hace más de 20 años y ha sido lo mejor que ha sucedido en mi vida y en mi familia. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere quedarse en casa, el Señor quiere habitar en tu vida, recíbelo en tu corazón. Quiero que le invites en este momento a que Él nunca más se vaya de tu vida. Repite conmigo: amado Señor Jesucristo, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por libertarme en esta tarde de todo pecado, por hacerme libre del infierno y de la muerte eterna. Quédate en casa, quédate en mi corazón. A partir de hoy serás mi único Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Enséñame tu palabra y ayúdame a hacer tu santa voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bienvenido a casa, amado Rey y Señor. Amén. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como Manantial de Vida Samaniego. ¿Necesitas oración? Llámanos o escríbenos al 314-792-6971.